comenzamos una carrera en Canal 13, nuestro comienzo. Da la casualidad que llegamos a su programa. Él era estrella fulgurante del Teatro Maipo. Nos vio y se impactó con esas dos chicas jovencitas que aparecieron, irrumpieron en el estudio a ensayar. Y dijo, son para la revista. Yo las voy a presentar a Luis César Amadori. Y nos presentó. Sobre todo lo que más le impactó fue la altura nuestra, porque Marrone es un enamorado de la mujer alta, en este caso. Entonces dijo, no, estas chicas tienen que ser para la revista. ¿Qué otras cosas tenían que tener, además de estatura? Y además de estatura teníamos que saber todo lo que se hace en revista. Y Mimi y yo, sin saberlo, nos dimos cuenta después, toda la vida nos preparamos para ese tipo de género, porque sabíamos hacer absolutamente todo lo que se nos exigió, previa prueba que nos tomaron. ¿Qué era ese todo? ¿Bailar, cantar, dialogar? Exactamente, todo eso que lo estudiamos previamente en Rosario, porque ya en Rosario hacíamos radioteatro y estábamos en el ambiente artístico, que era lo que nos daba, porque era en ese lugar donde nos podíamos mover. Pero lo de Marrone fue increíble por un montón de cosas. Él es muy importante en la vida de las Pons, y las Pons son eternas agradecidas. Nosotras comenzamos una carrera por la puerta grande y respetadas, porque ese señor nos llevó de la mano. Hay otra cosa más importante que le debemos, el lugar que luego ocupamos. Es muy difícil llegar a ser cabeza de compañía. Y en un momento, cuando ya llevamos 3 años trabajando en el Teatro Maipo, en un lugar medio, sin gran notoriedad, pasa al Teatro Nacional José Marrone para encabezar una revista con la señora Nélida Roca y el señor Adolfo Estray. Nosotras tuvimos disidencias con el empresario, actual cuñado mío, papá de mis sobrinos, y nos fuimos del Maipo. Marrone se enteró y quiso que lo acompañáramos en el Teatro Nacional, pero dio la casualidad que la señora Nélida Roca, a último momento, con el señor Adolfo Estray, 15 días antes, no quisieron trabajar por problemas que ellos sabrán. Entonces Marrone quedó solo y Petit le dijo, ¿qué vedette querés? ¿Quién te interesa para que te acompañe en el rubro? Y dice Marrone, no necesito a nadie, déjame a las 2 pibas, que yo con las pibas corto el tránsito de la avenida Corrientes. Y Marrone se debe acordar de esa revista. Encabezamos con él, dimos un salto tremendo y Marrone con las Pons cortó durante casi todo un año, los días sábados, el tránsito de la avenida Corrientes. ¿Boleto? ¿Cuánto es? 2 pesos. ¿Cómo? ¿En los últimos 6 meses no aumentó? Me habré equivocado el país. ¿Permiso? ¿Permiso? Oh. Permiso, permiso. Ni me di cuenta cuando la saqué. La costumbre. Si yo cambio, usted tiene que cambiar. ¿O yo? En la rama artística, del arte, el trabajo del artista, el que está en el proscenio, decimos que los que estamos en el escenario tenemos ángel. No sé quién es el ángel, pero si tenemos un ángel. Con ese ángel pasamos la candileja, porque hay artistas que no pasan la candileja y son mejores a veces de los que tienen ángel. ¿Y vos te preocupa mucho si el público se ríe o no se ríe cuando estás actuando? Si no se ríe me preocupo, pero gracias a Dios y la Santa Virgen esa preocupación no la tuve nunca. Pues tengo ángel, no sé qué pasa. Yo soy un hombre que salgo al escenario y la gente se ríe. A veces me miro al espejo. ¿Qué tengo? Es un ángel. Si tuvieras que pensar que ese ángel viene de herencia, ¿de quién dirías que viene? De nadie, porque en mi familia artística ninguno tuvo relación en el escenario, con el arte o con nada. Lo que sí, mi madre. Tenía un ángel
Iba a la feria, se reunían todos para escucharla hablar. Ángel tenía, hacía reír cualquier cantidad. Mi madre. Háblanos de tu mamá, ¿de dónde era? Bueno, hablar de mi mamá es hablar, bueno, todos que no tenemos admiración más grande que a la madre. Puedo contar anécdotas grandes. Un día mi madre fue a verme a ver Cristóbal Colón. Y yo estaba Juanita presente. Y yo paré la obra. Digo, querido público, permiso, voy a hacer un homenaje a alguien que tanto lo merece. Voy a dedicar hoy la función a la autora de mi día, a la señora Carmen Domínguez Marrone, mi mamá. La aplaudieron, se paró y empezó a hablar. Gracias, querido público. Yo nunca creía que ustedes lo querían tanto a Cocolita, pues me decían Cocola, Cocolita. Ustedes tan buenos, mi hijo, Cocolita tan santo, tan trabajador, hasta dejó de ir al colegio para atender la casa y a sus hermanos. Empezó a hablar y no paraba. Digo, mamá, que estoy trabajando, cállate la boca, y me dijo una palabra muy fuerte. La sala tembló. Entonces, pasó. Y vino mi mamá otra vez a ver la función. Y me decía, dedicarle la flor. Y uno de los actores paró y se acercó a la madre de José Marrone, que le estaba, se paró y empezó a hablar otra vez. ¿Ya había aparecido tu famoso Che? No, el Che lo hice en la TV con Mario Fay. Mario Fay dice, tenés que buscar algo para que cerremos. Termina el bloque y tenés que cerrar vos. Pero tenés que buscar algo, unas cosas. Digo, Che. A ver, ¿cómo? Che. Últimas noticias. Capital Federal. En el barrio de Floresta, José Sánchez hirió de varios balazos al novio de su hija porque este se resistía a fijar la fecha de casamiento. Che. El circo de Marrone. Carlos Escaciota, Oscar Barichelli y Armando Quintana. El circo duró en el canal 13, duró el año 67, 68, 69 y 70. 4 años consecutivos de un éxito extraordinario, porque los chicos, para Pepitito era un dios, Pepitito, bueno. Y en el 71 vinimos precisamente acá al Teatro Maipo, con Marrone, le pidió a Alberto González que me contratara y efectivamente me ofrecieron un sueldo que no era para que yo me quedara. Pero me dice Marrone, no, tenés que agarrar, porque total vos ganás bien en televisión, entonces estamos juntos y estudiamos los libretos. Y en el año 71 vine al Maipo traído de la mano de Marrone. Hicimos una temporada con la Nélida Lobato, que fue uno de los éxitos más grandes posiblemente del Teatro Maipo. Y él lo primero que hacía cuando él firmaba contrato decía,
ustedes forman el elenco que quieren, pero eso sí, yo lo quiero a Balicelli, porque con Marrone ya había un entendimiento. El Marrone empezaba a hablar y yo sabía cuándo él iba a terminar de hablar, y yo lo seguía, es decir, era un buen segundo para Marrone. Que era un hombre... esas parejas de los tiempos del mudo y de los primeros tiempos del sonoro, así tipo Laurel y Hardy. Sí, porque lógicamente uno ya llega a un entendimiento, después que habíamos trabajado mucho en revista, habíamos trabajado en comedia, entonces había mucho entendimiento. Aparte de eso, que inclusive los días de descanso con Marrone, salíamos y Juanita nos íbamos al cine. Así que continuaba esa amistad con él, ¿no? Y Marrone era muy gracioso, porque de repente me decía, che, ¿mañana qué tenés que hacer? Bueno, venite 2 horas antes. Y le digo, ¿para qué? Dice, tenemos que pedir para Alti. Y entonces estábamos en el Esmar y sacaba una gran alcancía que él tenía ahí en el teatro y nos poníamos en la vereda a pedir para Alti. Y los días de descanso en el Teatro Esmar, la gracia es que Marrone, en vez de descansar, no, hacía una función unipersonal de 2 horas de duración para alguna institución benéfica. Eso era Marrone. ¡Lo vio el toro! ¡Ay, ya lo viste! ¡Mira está el toro! ¡La mancha! ¡El capo! ¡Puta, regresa! ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Para! Este toro tiene cruza humana. Pepe, qué difícil, a pesar de que te lo preguntaron mucho, de día con los chicos y de noche contando cuentos verdes en el escenario. Los chicos se conquistan por una imagen que transmitimos. Si no tenemos ese ángel, esa imagen, no pasa nada. Entonces, siempre le guardé respeto a los chicos. Tuve 2 imágenes, para niños y para grandes. Nunca se te escapó nada subido. Jamás en la vida se me escapó, como me dicen muchos. Pero no se le escapa a una a usted, no. Porque estoy para los chicos, yo no pienso en lo grande. ¿Y hasta dónde llegabas en el teatro? ¿Hasta dónde se podía llegar? ¿De qué? Hablando de audacias, ¿no? Hablando de este tipo de cuentos. Ah, yo, no era atrevido. Yo sabía que pasaba la candileja, pero no abusé de ese ángel. Pero Cristóbal Colón nunca fue prohibida para menores, eso es lo que no le permito a la gente. Era inconveniente, que no era prohibida, quiere decir que quedaba quitar el padre, entre el chico no. Y yo jamás, cuando hice teatro para chico, jamás me zafé en la vida. Y tuve oportunidad a veces de ir a un circo, a ver espectáculos, y escuché a los cómicos, a los payasos, decir cada chiste que yo me asustaba yo. Pero es así, si lo dice Marrone, Dios me libre. ¿Cuál era el chiste que más gustaba en el teatro? ¿Se puede contar? Bueno, bolsa tengo de eso. De chistes que se cuentan en los teatros se puede contar. A ver uno, como lo cuenta Marrone. Bueno, no sé si es para mayores, para menores. Porque yo cuando voy me dirijo a la señora en el teatro. Digo, señora, ¿quiere fino? En los cafés con sed yo siempre me dirijo a la dama, toda la vida. Digo, ¿quiere fino o verde? Todas las mujeres me dicen verde. Y siempre hay una que dice, a ver, uno fino. Le cuento fino. Un viejito le dice a la vieja en la cama, la vieja sentada en la cama, el viejo en la acostada. A la vieja dice, feliz año nuevo. ¿Cómo? Feliz año nuevo. No te entiendo. ¡Feliz año nuevo! La vieja dice, ¿cómo feliz año nuevo? Estamos en octubre. El viejo se arregló la dentadura y dijo, Felicia, me muero. Bueno, nosotros lo conocimos, nosotros decimos porque hacíamos pareja con papá, ¿no? Los Enanitos de Oro. Lo conocimos a Marrone cuando empezamos a trabajar con él ahí en Plaza 11 con el circo Marrone. Y a partir de ahí después apareciste también en la televisión y hasta en una película. Ahora hicimos película, televisión con él, sí. La película era Pimienta y Pimentón. Eso, donde además había otro actor. Un gran actor, el señor Luis Sandrini. ¿Y qué te tocó hacer ahí en Pimienta y Pimentón? Bueno, hacemos, también se trataba de circo,
hacíamos uno de los personajes, bueno, el personaje que hago siempre, de enano. Yo creo que en la historia de los enanos está muy presente la vida del circo, pero en otro tipo de actor formado en el teatro o en el cine, quizá necesita un proceso de adaptación. ¿Eso ocurrió con Marrone o no fue así? Bueno, con Marrone ya, no sé, él tiene un ángel. Es un ángel que se adaptó, pero automáticamente. Porque es un poco, como dijiste vos, es difícil entrar de la vida del teatro de revista a hacer reír a los chicos, a tener una carisma con los chicos. Es muy difícil. Y él lo tuvo, pero como si fuera que tocado por la varita mágica. ¿Por qué no nos recordás a tu papá trabajando con Marrone? Bueno, papá era, gracias a Dios todavía está vivo, lo tengo vivo, como se dice, pero desgraciadamente ha sufrido un accidente. Él, ahora yo sé que está viendo esto, ¿no? Bueno, con Marrone eran íntimos. ¿Qué te enseñó tu padre? Todo. ¿Y Pepe Marrone? Pepe me enseñó, ¿cómo te puedo decir? Bueno, me dio muchos consejos que hasta ahora los llevo. Se acordó Rodríguez que había que hacer unas compras en el pueblo. Y Albino estaba engrasando unos cientos ahí. Le dijo, Albino, vení que te voy a mandar al pueblo a hacer un pedido. Ni vuelta se dio el hijo ni le contestó al tata. Albino, te estoy llamando. Siguió engrasando el ciento. Albino, te está llamando tu tata, vení porque... Ni contestó, ni vuelta se dio. La china lo miró. Le dijo, no hagas una barbaridad. No sabes, nene, qué estás pensando. Cuando yo llamo tienes que venir. ¡Albino, vení! No vino. Se fue adentro del rancho y agarró una escopeta. La china le dijo, no los mates, que es nuestro hijo. Te proyecto que te lo llame ya. Con la escopeta empujó a la mujer. Dijo, Albino, te estoy llamando. No hubo gaucho más malo en la zona que yo. ¡Vení, Albino! Ni vuelta se dio. Y ahí nomás apuntó con la escopeta y le dijo por última vez, ¡Albino, no hagas una barbaridad y te mate! Prestó el gatillo el gaucho malo y se sintió ¡pam, pam! Y al pam, pam, Albino vino. ¡Sí! ¿Estoy bien así? ¿Me falta algo? A ver. No, creo que no. Hágame caso, Pepe. Llévese una ametralladora para matar los mosquitos. Si lo van a morfar crudo, póngale la firma. Usted siempre dándole ánimo a la gente. No es la verdad. Si en Misiones hay más mosquitos que aire. Y bueno, yo voy con los muchachos. Ajusten bien las correas, chicas. No se le vaya a perder las cosas por el camino. Sí. ¡Ay, quédate quieto! Cambie de rumbo. Esa zona está llena de enfermedades infecciosas. Y la fiebre así. ¿Sí? Póngale la firma. ¡Ay, Galíndez! Hoy se levantó con la lechuza puesta. Hoy solo. ¿Cómo es tu padre, José Marrone? Como es cómico, graciosísimo, hasta cuando se enoja nosotros nos escondemos y hacemos ¡oh! Sí, porque nos hace reír hasta cuando se enoja, ¿no sabes? Sin embargo, te oí decir un poco antes que todos los cómicos son demasiado serios en su casa. Sí, es verdad. Bueno, papá es un hombre serio, hasta que llega el momento de que nos hace reír a todos, pero no, realmente es un hombre serio y es un hombre que nos tiene en una disciplina que no te imaginás, porque estamos todos corriendo detrás de él, siempre. Pero vos sentís que detrás de esa disciplina hay un cuidado, ¿no es cierto? Un cuidado paternal. Por supuesto, sí, él es muy protector y yo siempre me he llevado muy bien con mi papá porque siempre lo he dicho, es más un amigo que un padre. ¿A quién salen tus ojos? Ay, no sé, no sé.
¿De qué color son? No sé, a veces azules, a veces de otro color, según el color del tiempo. ¿Y los de tu padre de qué color son? Marrones. Como el apellido. Como el apellido. ¿De dónde viene eso de Coqui? Ay, no sé, eso, viste, tenés que preguntárselo a mi papá, porque no sé por qué me pusieron Coqui. ¿Vos le pusiste sobrenombre a los 3 niños que están ahí a tu alrededor? No, los sobrenombres acá, el encargado es mi papá. Te pone los sobrenombres. Yo, la nena aquella se llama Noelia, Lucas y Valeria. Lucas los acompañó en el circo de Marrone, ¿verdad? No, Lucas estuvo, cuando nació, estuvo en televisión porque fue el primer bebé de la farándula de ese año, del año en que nació. Después vinieron todos los demás, pero él fue el primero, entonces salió en las revistas, en televisión. Es así que mucha gente me la encuentro por la calle y, me dice, y se sorprende cuando me ven con las 2 nenas, porque las 2 nenas no salieron cuando nacieron. Siempre piensa que tengo uno solo. Ya me hablaste de Marrone papá. ¿Cómo es Sí. Marrone abuelo? Ah, no sabés. Bueno, bien se dice que con los nietos nunca se hace mucho más que con los hijos, ¿no es cierto? Tienen más tiempo, los malcría, hace todo lo que no hizo conmigo. Les juega. ¿Qué cuentos les cuenta? ¿Los de la tarde o los de la noche? Todos. Por él, todos. Vos no sabés, es tremendo, papá. Y él lo dijo en inglés. Los extranjeros se nos están metiendo hasta la iglesia. Patricia Antúnez Dávila, ¿queréis a Feliciano Pardales por vuestro legítimo esposo y marido por palabra de presente, como lo manda la Santa Católica y Apostólica Iglesia Romana? Sí, padre. Feliciano Pardales, ¿queréis a Patricia Antúnez Dávila por vuestra legítima esposa y mujer por palabra de presente, como lo manda la Santa Católica y Apostólica Iglesia Romana? Sí, tata. Oiga, no, tata, no, digo, señor, no. Y papá, no, padre, che. Cuando nació Coqui, ¿todavía tu mujer, tu primera mujer, seguía trabajando con vos? No. Mi mujer dejó de trabajar conmigo en el año 47, creo. En el año 50 fui al Teatro Maipo, al Teatro La Comedia, que lo tiraron abajo, a trabajar en la compañía. Estaba Juanita Martínez. Ella tiene que contar de eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Estaba Juanita y estaba la otra señora también? No trabajaba a la gorda. En tu vida, quiero decir. No, en mi vida sí. No, en mi vida vino Juanita Martínez. ¿Qué pasó con tu otra mujer? Yo hasta último momento compartí con ella. Eso puede hablar Juanita muy bien de eso, porque es una mujer que se supo ubicar, Juanita. Mi mujer me llevaba 12 años. No voy a decir que no la quería, yo la quería. Y Juanita Martínez se portó muy bien porque tenía 12 años mayor que yo, mi mujer. Entonces, Juanita hubiera luchado de separarme de mi mujer, si podía estar pareja con ella, en edad, en vida. Juanita no luchó nunca, no. Dice, yo te quiero así, Coco. Estate tranquilo, no te preocupes por mí. ¿Cómo se produjo ese encuentro hace ya unos 40 años? Exactamente, en el año 50 en el Teatro La Comedia. ¿Cómo fue? Bueno, apareció Marrone, yo estaba en la compañía del año anterior y apareció Marrone y necesitaba una compañera y Petit éramos en ese entonces, se usaban, por ejemplo, no una sola vedette como ahora últimamente, sino que eran varios. Yo era medio vedette, pero debuté así en el teatro. Yo vine de Centroamérica y debuté ya de figura, ¿no? Entonces me eligió a mí. Empezamos los ensayos y yo noto que no agarraba la letra Marrone. Reiteradas veces le decía, usted tiene que leer mucho en voz alta, tiene que practicar, pero era imposible, no daba pie en bola, nada, un desastre. Llegó el día del debut y Petit me golpeó el camarín y me dijo, piba, abrime, olvídate la letra. En un estreno en temporada, en marzo. Y digo, ¿cómo la letra? Yo me había hecho un traje lleno de capas de tul, estoy entusiasmada. Dice, sí, mira, no va a marchar, es un tipo, un actor distinto. Y bueno, vos seguilo, vos tenés costumbre, seguilo. Bueno, está bien. Entonces, ¿cómo le va? ¿Qué cuenta? Nos encontrábamos en una calle y ahí empezamos. Y él empezó a hablar y a hablar. Y yo, por supuesto, cuando podía metí un bocadillo y le preguntaba.
era mi costumbre, siempre fui una segunda, es decir, una segunda buscada por los cómicos, ¿no? Es la que da pie al cómico. Y entonces me empecé a reír con el público terriblemente, una gracia extraordinaria. El público, la sala se vino abajo. Yo me quedé admirada. Cuando a la noche llegué a mi casa, mi hermana me dice, pero ¿cómo? ¿No era que era el peor de la compañía? Fue la sensación de la noche. Y de ahí en más, siempre aconsejándolo, tratando de que fuera un actor avesado, de que se adaptara a lo nuestro, de saber escuchar un apuntador y todo eso. ¿Qué fue lo que te gustó en Marrone? ¿Qué es lo que te sedujo? Bueno, la pureza de él en sí. Era un hombre completamente distinto, era un hombre muy extremadamente sencillo, necesitaba una ayuda al lado y creo que la obtuvo al lado mío en el teatro en el principio. Era un hombre que, por ejemplo, en vez de flores o atenciones o invitaciones, él me persiguió muchísimo tiempo. Yo me fui inclusive del país por la situación que es obvio que ustedes ya saben, ¿no? Traté de evitarlo en todo sentido, pero iba a mi casa, hablaba con mi hermana y sufría mucho, lloraba, él quería que volviese y bueno, y decía que, por ejemplo, en vez de mandar flores, en ese entonces no había papas y me regalaba una bolsa de papa, me mandaba a casa papas. A pesar que de las flores son 40 años y no se olvidó nunca. Él me manda flores cada año, ahora figúrate, son 40 rosas llegaron. Van a llegar ahora este año. ¡El carro, ¿Entendió? Es fácil. Pruebe. De la punta. Es antihigiénico. Ay, Dios. ¿Pero quién tiró? ¡Tarado! Con José Marrone, él hacía, me acuerdo, hacía Koyak, y lo hacía muy bien porque fisionómicamente de lejos la gente lo veía, impactaba su entrada con su caramelito. Y yo hacía el marido de Mimi Pons y hacíamos una cosa muy graciosa, muy linda, que en este momento exactamente el texto no lo recuerdo, pero era muy graciosa, con mucho asentimiento en la platea. Y estaba también uno que desgraciadamente no está, que fue el Vasco Irizar. Y con el Vasco Irizar le hacíamos muchas bromas a Marrone, porque Marrone se jactaba de hacernos bromas a nosotros, pero nosotros le hacíamos bromas entre cajas, hacíamos algunas maldades, los actores, y entonces Marrone decía, no, González, por favor, sacame esto vos gallego. Sí, lo llamamos a que nos echara. Pero después Marrone es un tipo macanudo y entraba dentro del juego nuestro. Trabajaste con él en dos películas, que yo recuerdo. Una fue Alias Flequillo. ¿Te acordás? Sí, sí. Hacía un instructor. La dirigía Julio Saraceni, una excelente persona. Y me acuerdo que pasaba una cosa muy graciosa, porque trabajaba Del Bene. Del Bene hacía un comisario inspector. Y Marrone le decía, ¿cómo anda de plata Del Bene? Y más o menos. Me voy defendiendo, pero usted todavía no tiene el federal, no tiene
la fábrica de jabones. Dice, no, ya no tengo más nada que ver. Pero sus hermanos, ¿por qué no le dan un cajón de jamón? Si su hermano le da un cajón de jamón por día, salgo yo con usted y lo vendemos y sacamos la plata y va a ver qué bien la va a pasar. Y vos sabés que indefectiblemente todos los días de la filmación le decía por qué su hermano no le daba un cajón de jabón. Hubo otra película en la que te cruzaste con Marrone, que fue de Profesión Sospechosa. De Profesión Sospechosa, sí. La de Carreras. La dirigía Enrique Carreras, sí. Y entonces ha sido un taximetrero un español muy efervescente, ¿verdad? Vamos a decirle eso. Y claro, él venía disfrazado de mujer. Entonces, este español, bueno, la requería de amores a Marrone de mujer. Y además le decía una cosa que en este momento me acuerdo, decía, ay, así, sí, a mí me gustan peludas como tú. Se decía todo el beso a Marrone. Dice, sí, peludas me enardecen. Además soy soltero, no tengo compromisos. Puedo dedicarme exclusivamente a ti. Déjeme, pueden vernos. Ya sí me gusta, qué razones. Mira, yo conozco este lugar. He venido varias veces. Dentro de unos minutos entraré por la puerta de atrás que está falseada. Preciosa. Velluda. Como a mí me gustas. ¡Que te como! ¡Guapa! Mis recuerdos de Pepito no son muchos, ni tampoco espectaculares. Esto se debe a que yo tuve muy poco contacto con él. Trabajé a su lado en una sola película, Alia Flequillo. Es a la que vos te referís. Sí. Bueno, yo realmente no lo conocía. Me sorprendió enormemente encontrarme con una persona tan carismática, tan sencilla, que siendo como era la figura, la estrella de la película, se comportara de una manera tan sencilla, reitero, tan cordial, tan integrado con el resto del elenco, tan solidario, tan preocupado siempre por los problemas de los demás, más que por sus propios problemas. Y entonces eso me llevó a escarbar un poco más en su personalidad. Y bueno, descubrí que realmente Pepito Marrone es como parece ser, un fuera de serie, un ser humano extraordinario, excepcional. Y me atrevo a pensar que todo el éxito que él ha tenido, el gran cariño que la gente le profesa, no pasa solamente por el hecho de ser lo que es artísticamente. Un profesional brillante, muy eficaz en lo suyo, muy gracioso, muy carismático. Todo el mundo sabe lo solidario que es él. Cuando hay que hacer una colecta de Alpi, es el primero en salir a la calle con las alcancías, el primero en donar fondos para hospital de niños o para otra institución de bien público. Todo eso la gente lo intuye, lo siente y de alguna manera ha hecho que permanezca vigente, porque estuvo y estará siempre vigente. Permiso, me voy a lavar las manos. Permiso. ¿Qué cosa? Con la papoña me han borrado hasta los cuartos de baño. Fatiga nació de una idea, por supuesto, de Carlos Petit, que era uno de los autores del libro. Y a Marrone le gustó tanto que se convirtió en un Fatiga él, con el eslogan que tenía, laburás, te cansás, ¿qué ganás? Que ganó la calle. Lo pusieron en una letra de un tango no sé cuánto también. Se hizo popular por eso. La gente lo repetía a la salida del cine. Pero todo. Y volviste a trabajar con Marrone y mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Buenos Aires, mi tierra querida. Sí, allí hacía una especie de ventrílocuo con un mono, con ese mono nos hemos divertido, porque Marrone le pegaba despacito en la cabeza y el mono ya le tenía tanto miedo que cada vez que él le hablaba, el mono se atajaba.
Era tremendo. Yo sé además que una de las películas más queridas de tu carrera, que son muchas, es Alia Flequillo. Sí, sí. ¿A qué se debe ese cariño por ese film? Bueno, en realidad es una película que salió redonda, en todo sentido. Sobre todo con el truco que había que hacer del doble personaje. Que no era fácil en el cine argentino. Que no era fácil, no. En la forma como lo hice yo no se había hecho acá, porque no se conocían los resortes. Por ejemplo, cuando filmábamos los dos personajes de Alia Flequillo, él se tenía que transformar de un personaje a otro, porque lo hacíamos en el momento. Filmaba primero la escena de él, y luego de un lado, y luego la del doble personaje del otro lado. Lo hacía con un cariño y con una facilidad increíble. Se aprendió el oficio, porque él es un hombre de teatro, puramente de teatro. Pero se aprendió el oficio y ya se sabía colocar, él sabía dónde estaba bien la luz, ya aprendió todos los rebusques. Claro, da la impresión de que la capacidad de jugar que tiene Marrone hace que no se diferencie mucho el personaje que interpreta con él mismo. No, es él, es él. Y sobre todo él, cuando trabaja, se transforma. Es otro personaje fuera de cámara, ¿no? Él es un hombre serio, por supuesto que es muy responsable. Él, por ejemplo, los asistentes no tenían ningún problema con él. Él sabe el horario, sabe la letra de él y la de las demás, sabía la ropa, todo, porque él en su libro de filmación se anota todo, es extraordinario. Además es un buen tipo. Además es adorable. Yo ni ese rebusque tengo. ¡Hambre, hambre, hambre! Un día de esto lo agarro a Juan Morena y me lo como. Bueno, muchachos, siéntense donde puedan, ¿eh? El problema, señores, que 5 mangos son por lo menos 25 puertas de automóvil. Y no es pavada, no. Hay que correr el coche, empujar al otro que te viene a ganar de mano. Y laburás, te cansás, ¿qué ganas? 5 mangos, 2, un cocinero. ¿Por qué no me van a vender la platea? Les voy a explicar. Ya sé. Pero ¿por qué no ponen en el programa entradas 5 pesos, atorrantes 15? Yo no he dicho atorrante. Usted anda así, un poco desaliñado. Y garroñoso nomás, yo no me ofendo. Yo el caballero lo llevo adentro. Piense que no soy policía, sino periodista. Esta serie de notas van a publicarse en 80 periódicos del interior de la República. Necesito que me ilustre hasta en los menores detalles. ¿Detalles como cuáles? ¿Otra vez vamos a volver a hablar de la muerte de Justina? Que si fue accidente, si la mató él, que yo soy el cómplice. Eso es lo que se decía, ¿no? Bueno, como decir, se dijo de todo. Se dijo que un mes antes habían firmado testamento dejándose el uno al otro sus bienes. Eso es cierto. Se dijo que la mañana del viaje, usted y su esposa tuvieron una discusión violenta. Eso pasa a los mejores matrimonios. Una criada oyó que usted le dijo, te mataría, te mataría. A besos. Eso fue lo que le dijo. Te mataría a besos. Yo estaba al lado. ¿Usted siempre estuvo al lado de Joaquín? Oh, imagínese, desde que íbamos al primario juntos. ¿Cómo? ¿Usted no es mayor? Sí, pero repetí 5 veces el 3er grado. Y ahí fue donde nos emparejamos. En el año 50 o 60, Marrone sigue siendo un gran bufo, pero en esa época no existía la picardía. Él la inculcó en todas partes, ¿no? Así que todo aquel que era un poco risqué, es decir, un poquito subidito de tono, le decían el Marrone. Yo fui un marroncito de él, ¿no? Ahora, en esta época,
Marrone pasa a ser una cándida avecilla, porque imagínate, con los cómicos de ahora y las cosas que se dicen, realmente Marrone, además es un gran bufo, un extraordinario bufo. Recuerdo que él quiso reestrenar una obra que había sido El caballito de batalla de Florencio Parravicini, que se llamaba Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina. Él era un monologuista, no era actor de teatro. Le estrenó en el Teatro Argentino hace tiempo y a lo lejos, ¿no? Te quiero contar esto porque realmente vale la pena. El Teatro Argentino estrenó esta obra Marrone y Las Tertulias y El Gallinero hacía 20 años que no se limpiaban. Tuvieron que limpiar El Gallinero y Las Tertulias porque se llenó de tal manera el teatro que fue una cosa increíble. Vos que sos un actor cómico, ¿dónde estimás que está la vis cómica de Pepe Marrone? Mira, yo lo admiro muchísimo, Marrone. Yo creo que es esa cosa de picardía. Además no es grosero, yo no lo considero grosero. No lo considero grosero bajo ningún aspecto. Me parece un cómico nato, un cómico realmente de raíz, de raigambre. Imagínate que él rascó toda su vida. Así que se hizo, como él dice, tuvo segundo grado, pero ganó millones de dinero, ¿no? Yo creo que es un cómico nato, un cómico no prefabricado, sino hecho, nacido de masa cómica. Ahora, una sola cosa tengo que reprocharle a Marrone, que él dice que cocina mejor que yo, y mejor que yo no cocina. Che, ¿qué va a hacer? Va, escúchame. Y bueno, va. ¿Lo sentí? Sí. No. ¡No! ¡Lo sentí! ¡Se me están quemando los huevos! ¡Guarda! ¡Guarda que lo saco! ¡Guarda! ¡Guarda que saco los huevos! ¡Guarda que salpico! ¡Saqué el huevo! ¡Ahí está! Pepe, volviendo un poquito para atrás, vos formaste un dúo con otra mujer en otra época, ¿no es cierto? Allá por los fines de los 30. Cuando rascaban, bajábamos a la platea, pasábamos el plato, trabajábamos los cafetines no de Leandro Nalén, peor, de Matadero, los cafetines del Delta, que era de San Fernando, famoso porque cuando cerraron los prostíbulos en San Fernando, creo que fue en el año 37, sí, el año 37, entonces quedaron los cafés donde había una vitrolera, eso, entonces pusieron espectáculos. Del otro lado de donde estaban las casas públicas, en el Delta, entonces del otro lado estaban los cafés, y ahí trabajábamos los rascas, los artistas. Cuando vos decís la rascada, ¿cómo la definís? La rascada, muchos me preguntan la rascada. Decíamos, vamos a rascar, estamos rascando. La rascada eran los cafés que había en Matadero, el Leandro Nalén. Bueno, en Leandro Nalén no se tiraba la manga. En realidad se les pagaban al artista, pero trabajábamos de las 2 de la tarde a las 2 de la mañana. Hacíamos media hora, si había un dúo cómico, media hora. Y media hora 4 mujeres que cantaban. Se iban rotando cada media hora. Se trabajaba desde las 2 de la tarde a las 2 de la mañana. Y si había gente, 2 y media también se hacía. Yo supe que tuviste una larga admiración desde muy joven por Luis Sandrini, que ya era una estrella cuando vos eras un pibe joven. Tuviste oportunidad de trabajar una vez con él. Hicimos... Pobre Luis, yo lo volví loco. Hicimos Pimienta y Pimentón. Entonces, ya estaba un poco flojo de memoria Luis. Y hacíamos una escena en un camarín de circo, que él tenía que maquillar y tenía que hacer una letra. Entonces, como andaba medio flojo de memoria, se anotaba todo. Cuando él se descuidaba, le cambiaba todos los papeles. Lucas, Xonta, dijo corten, ¿qué dijo? ¿Qué me cambió los papeles? Hay viento, le decía yo, Bolucho, ¿no ves que hay viento? Había papel. Hicimos cada plato, nos divertimos mucho. ¿Alguna vez le tuviste que dar un consejo a algún actor joven o algún compañero de trabajo?
Le digo, mira, pibe, el escenario es un ring. No te haga golpear, no te haga pegar, defendete. Pegá primero, es así. El escenario es un ring, no hay que defenderse.